Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Gracias por mantenerse así con un poquito de energía en esta tarde, por darnos un poco de su tiempo. Bueno, voy a seguir un poco la línea de muchas de las presentaciones que hemos tenido, incluyendo la del Dr. Walker hace un momento, y enfocarme básicamente en las islas de bosque. Que es un componente de lo que ya estamos viendo, que es un paisaje, que es la acumulación y el resultado de muchas actividades humanas, pero también un entorno ecológico muy dinámico, donde hay factores abióticos como el clima, como el sustrato sedimentario, pero también bióticos como toda la vegetación y la riqueza de la biodiversidad actuando para producir la enorme biodiversidad que tenemos aquí en el Beni. Y la historia de los humanos y este paisaje es una historia muy antigua. Estamos descubriendo, gracias a investigar, el registro que han dejado estas personas. Vamos a ver. ¿Da? No da. Bueno. Mi conocimiento sobre el Beni partió hace muchos años atrás, cuando era estudiante como algunos de ustedes, y leyendo libros como este de Tiwanaku de Ponce San Ginés, que hablaba un poco de cómo culturas andinas influyeron sobre lo amazónico, lo cual, a mi modo de ver, yo tengo una abuelita que era de Rurrenabaque y visitaba el Beni cuando era muy pequeño, me parecía un poco probable. Y bueno, leyendo un poco más están los trabajos de William Denevan y un libro muy bonito producido por un escritor veniano, que es Rodolfo Pinto Parada. Empiezan a como cuestionar realmente qué es lo que se sabía hacer con un poco de las investigaciones en esta región, ¿no? Y también está, pues, desde luego el trabajo de Clark Erickson y John Walker, que estuvieron ahí un poco en los 90s, tratando de investigar este pasado. Siguiente, por favor. Y bueno, con un colega, una de las cosas que se vio desde muy temprano es, bueno, para mí mis intereses trabajando incluso en la región andina fue cuál es la historia y la naturaleza del proceso de poblamiento de nuestro país. Tuve el privilegio de trabajar en algunos sitios tempranos en la zona andina, donde no es necesariamente muy difícil encontrar sitios antiguos porque existen evidencias muy concretas que son restos líticos, restos de piedras, puntas de flecha y demás. En una región como la Amazonía, donde incluso las sociedades, algunos grupos cazadores, recolectores hasta la actualidad existen, no utilizan este tipo de tecnología porque el ambiente es muy productivo, es muy rico, hay mucho material, madera, orgánico que se puede utilizar, pero sin embargo este no se preserva en el registro arqueológico. Siguiente, por favor. Y bueno, el entorno ambiental aquí es muy productivo, pero al mismo tiempo eso genera un recambio energético muy rápido. Siguiente, por favor. Y bueno, ya hemos hablado de las inundaciones y de la época seca que todos conocemos, y bueno, y de el sustrato sedimentario que tiene aquí en los Llanos de Mojos, que gracias a investigaciones de mi colega Humberto Lombardo, empezaron a encontrar algunas evidencias de que existió momentos en que esa dinámica de época húmeda, época seca, no fue tan marcada como lo es en la actualidad, y eso dio paso a ciertos procesos de estabilidad en el paisaje que incluyeron, por ejemplo, la formación de algunos de estos que llamamos paleosuelos. El doctor Arroyo Calín mostró algunos ejemplos, por ejemplo, de suelos enterrados, y eso es lo que se encuentra en varias de las zonas aquí de los Llanos de Mojos. Entonces, si había estabilidad en el paisaje, es probable también que pudo haber habido ocupación humana en el pasado. Y esos episodios están, bueno, asociados a una época que se conoce como el Holoceno Medio, que va de más o menos 8.000 a 4.000 años atrás. Y bueno, Humberto es geógrafo, estaba interesado en la formación del paisaje
Y bueno, una de las cosas que empezó a notar él fue que algunos de los registros que él documentaba no necesariamente podían explicarse como procesos naturales, ¿no? Incluyendo algunos registros sedimentarios en formaciones particulares como las islas de bosque. Ustedes han debido ver miles de islas de bosque, están por todas partes, sobre todo aquí alrededor de Trinidad, y sin embargo para muchos científicos la formación de estas estructuras del paisaje, ¿no? La pampa, y hay un parche de bosque, era indeterminada, ¿no? Habían varias teorías, podría haber sido por fragmentación, asumiendo que había antes mucho bosque, hay deforestación o quema y quedan unos remanentes de las islas. Otra teoría era que, por ejemplo, termiteros, podían las termitas formar sedimento y hay especies arbóreas colonizaban y eventualmente formaban las islas. Pero la forma de que un científico puede verificar o contrastar una hipótesis es básicamente yendo al campo y viendo, por ejemplo, qué estructura sedimentaria tiene eso, ¿no? Siguiente, por favor. Y eso es un poco lo que se hizo. Ahí tienen algunas islas, como se ven, no solo desde el aire, sino también en la tierra, como también mostró John Walker. Siguiente. Esta es una de las que investigamos tempranamente. Y acá hay otras más. Entonces hicimos, por ejemplo, un proyecto hace ya unos años atrás, poco más de 10 años atrás, con Humberto, empezamos a testear estas islas usando excavaciones arqueológicas y también algunos testigos sedimentarios. Siguiente, por favor. Y bueno, los resultados fueron muy interesantes porque pudimos verificar que evidentemente hay una historia profunda de estas islas, ¿no? Paralelamente al trabajo que estaban haciendo otros colegas. Bueno, vimos que las capas superiores tienen restos de cerámica y evidencias de culturas precolombinas, pero a medida que uno iba profundizando, estos sedimentos contenían restos precerámicos y ausencia de cerámica, muchos restos de tierra quemada, muchos restos de actividad humana e incluso entierros humanos, ¿no? Fuertemente afectados por procesos que nosotros los arqueólogos llamamos tafonómicos, ¿no? Que son la acumulación de procesos que inciden en la formación, por ejemplo, de fósiles, ¿no? Estos son no muy diferentes de un fósil de dinosaurio en el sentido de que hay un proceso de mineralización donde el tejido orgánico de un ser vivo es reemplazado por material inorgánico, ¿no? Sedimentario, ¿no? Y estos huesos son un poco prueba de ello. Bueno, siguiente. Entonces, no solamente había una abundancia de actividad orgánica, antropogénica, que hablaba de actividad humana, sino los mismos restos de gente y de individuos que ocuparon estos espacios. Utilizando el método radiocarbónico hicimos varios fechados y pudimos verificar que la antigüedad de muchas de estas islas es muy antigua, como les digo, extendiéndose incluso hasta 10 a 11.000 años atrás. Siguiente, por favor. Y bueno, y lo que notamos es también que hubo un periodo de alta actividad con la formación de muchas de estas islas que data entre ese periodo inicial de 10.000 años más o menos hasta más o menos 4.000 años, ¿no? Y eventualmente hay un hiato, una especie de abandono de estos sitios y después vemos mucha actividad humana incluso en las mismas islas, pero también en el paisaje alrededor en la época por ejemplo, las lomas, la cultura casarábe que habló la doctora Jaime Betancourt, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, entonces dijimos, bueno, excavamos algunas de estas, son antropogénicas. ¿Qué está pasando, no? ¿Cuál es el tamaño poblacional potencial de estas islas, no? Y bueno, lo bueno es que ahora con tecnologías tan simples como Google Earth uno puede visitar cualquier parte del mundo y como vimos las islas de bosque son muy conspicuas, muy obvias, muy fáciles de identificar y pues decidimos mapearlas todas, ¿no? Y ese es un resultado de ese mapa. Hay más de 6.500 islas de bosque que tienen ciertas propiedades que nosotros consideramos que probablemente sugieren que son formadas por seres humanos. Y
ahí tienen un paisaje que ocupa básicamente la totalidad de los llanos de Mojos, está demarcada por la presencia de estas islas de bosque. Y bueno, también tenemos su tamaño, muchas son muy pequeñas, menores a 1 hectárea, aunque existen algunas que son mucho más grandes, por ejemplo la que mostró el doctor Walker hace un momento, pero las mayorías son más o menos pequeñas, ¿no? Y bueno, entonces ahora tenemos un proyecto que es muy emocionante, les voy a compartir un poco con ustedes, un proyecto de 5 años para investigar estas islas de bosque y teniendo ese registro tan grande de saber cuántas hay, hacer muestreos, o sea, no podemos excavar las 6.500, pero podemos tomar una muestra y interpolar los resultados y generar un modelo de población para saber incluso cuánta gente habitó en los llanos de Mojos durante estos 10.000 años. Siguiente, por favor. Este proyecto comenzó el año pasado y bueno, ahí tiene una especie de esquema, ¿no? Involucra hacer básicamente un estudio muy intensivo de una población relativamente pequeña de estas islas, unas cuantas nomás, pero estudiarlas muy intensivamente. En algunos casos vamos a hacer excavaciones arqueológicas y en otros casos solamente los vamos a muestrear los suelos y les voy a mostrar muy bonito cómo se hace. Siguiente, por favor. El año pasado concluimos la primera etapa de este trabajo que involucró excavaciones en 2 islas, una cerca de Trinidad, cerca de la Loma Suárez, a lo mejor algunos de ustedes escucharon sobre este trabajo, y la otra en Baures. Siguiente, por favor. Este es Humberto con la perforadora de sedimento, que es uno de los instrumentos que usamos para ver los sedimentos. Siguiente, por favor. Aquí está con un Teryx, que es un pequeño buggy, un vehículo pequeño, liviano, que puede jalar el perforador para entrar a islas que están de accesibilidad, de difícil accesibilidad. Y bueno, siguiente. Se perfora entonces sedimentos, no son muy largos, esto es similar a una especie de perforador para agua, qué sé yo, pero no buscamos más que sedimentos que tengan tal vez 5, 6, máximo de 9 metros de profundidad. Y ahí podemos ver las diferentes capas y fechar específicos eventos dentro de esas capas. Siguiente, por favor. Ahí tenemos a la isla que está cerca de la Laguna Suárez, que trabajamos, gracias al propietario. El siguiente, por favor. Y bueno, también se hacen estos vuelos LIDAR que ya explicó la doctora Jaimes y podemos tener un relieve. Siguiente, por favor. Y bueno, ahí nosotros colocamos nuestras excavaciones. En este caso se hicieron 3 pozos, 2 de 4 metros por 6 metros y otro de 2 por 2. El siguiente. Y en sección los cortes, para nuestra sorpresa, llegaron hasta más o menos 2,5 metros en algunos casos. Siguiente, por favor. Aquí están algunos de el trabajo cuando se estaba comenzando. Siguiente, por favor. Y bueno, es un trabajo sistemático donde vamos trabajando unidad por unidad, se cierne todo el material que se excava, se recupera todo el material con mucho cuidado. Siguiente, por favor. Y bueno, se habilitan estas superficies que se documentan, ¿no? Y vamos excavando de 15 centímetros en 15 centímetros. Siguiente. Y bueno, ocasionalmente se encuentran rasgos. Por ejemplo, aquí vemos algunos huesos humanos. Siguiente. Y eso requiere un trabajo un poco más detallado, donde nosotros nos tomamos el tiempo de delimitar y no remover el sedimento con mucho cuidado. Siguiente. Exponiendo, ¿no? Aquí estamos algunos de nuestros colegas arqueólogos exponiendo un entierro. Siguiente. Y bueno, y una vez expuesto, se hace igual una documentación muy detallada con fotogrametría para tener toda la información del contexto de esos hallazgos. Siguiente, por favor. Y bueno, la excavación nos permitió registrar una serie de eventos de ocupación humana durante muchos periodos de tiempo. Siguiente, por favor. Mucho más de lo que hubiéramos esperado. Siguiente. Fueron casi 8 semanas de trabajo. Siguiente.
Y bueno, documentamos varios rasgos, entre ellos varios entierros, como les comenté. Algunos lastimosamente no podíamos excavarlos completamente porque estaban ingresando hacia el perfil. Siguiente. Pero bueno, hay otros por ejemplo, aquí se notan algunas cuentas de collar asociados al entierro de este niño. Siguiente. Y en la parte final fue muy interesante que encontramos unos rasgos que no anticipábamos encontrar. Siguiente. Incluyendo algunos restos de marcas de posiblemente hoyos de postes, ¿no?, que penetraban a los sedimentos culturalmente estériles. Entonces no se observaban en estratos superiores porque había mucha bioturbación, mucha actividad humana que obliteraba o borraba la evidencia de que había gente ahí. Eso es paradójico, pero la actividad humana borraba los restos de actividad humana. Sin embargo, algunas de estas evidencias de actividad, como postes, penetraban hacia estratos que no tenían evidencia cultural o hacia capas que no tenían evidencia cultural, dejando algunas de estas evidencias. Siguiente, por favor. Y bueno, entonces hemos hecho todo el mapeo, los cortes transversales de cada uno de estos postes. Y bueno, ustedes dirán, ¿no?, si hay algún patrón ahí, a lo mejor los restos de alguna estructura, etcétera, ¿no?, que es algo que estamos evaluando. Estamos ahora en etapa de fechar los restos de los materiales encontrados en estos rasgos y poder tener una idea de la antigüedad de los mismos, ¿no? Y también ver los restos que están adentro de estos rasgos y a través de las técnicas, por ejemplo, las técnicas de paleobotánica que justamente mencionaba la doctora Schock, podamos averiguar y conocer un poco más de la subsistencia y las actividades realizadas por esta gente. Siguiente. Y bueno, ahí están casi llegando a ese relleno. Ustedes saben que eso es mucho del sedimento, muchos de los suelos aquí en el Beni sedimentos son muy arcillosos y son muy pobres en restos orgánicos, pero en estas islas de bosque, como se ven en las capas superiores, hay mucha y densa actividad humana, ¿no? Siguiente. Y eso es lo que hemos podido documentar, llegando hasta el nivel estéril ahí abajo. Siguiente. Bueno, aquí se ve un poquito de nuestras excavaciones en la isla de bosque, en el vuelo del dron. Siguiente. Y en un LIDAR realizado después de la excavación ya se pueden ver un poco los diferentes pozos, ¿no?, y su nivel de profundidad. Siguiente, pero bueno, todo esto ha sido tapado, ya no hay nada que ver lastimosamente, pero bueno, esa es la naturaleza del trabajo arqueológico. Y bueno, todo el material recuperado actualmente está en el Museo Etnoarqueológico Kenneth Lee y nuestro objetivo es continuar este proyecto que ya les digo son 5 años, hemos empezado el año pasado. Este año, gracias al apoyo también de la Gobernación y el municipio de Santa Rosa de Yacuma, vamos a hacer la excavación de una isla de bosque allá, y al año que viene vamos a analizar el material que está en el museo, o complementar a los análisis que ya hemos empezado, pero vamos a tener una temporada específicamente dedicada a eso. Y bueno, después de poder estudiar esto, que ustedes ven es un proceso lento, pero muy consistente, vamos a poder tener más información y poder compartir esto con ustedes. Así que, bueno, quisiera agradecerles por escucharme y bueno, agradecer a todas las instituciones que han venido apoyando el proyecto y también a toda la gente que ha participado, incluyendo 13 enormemente útiles y enormemente talentosos chicos que trabajaron en las excavaciones el año pasado. Muchísimas gracias.